El tema de hoy día se llama lenguaje y planos del lenguaje, ¿ya? Es un tema, como les digo, bastante teórico. Nos habla acerca de cuáles son las partes en las cuales se divide, ¿no? El lenguaje como un instrumento pues de comunicación. Estas partes van a ser dos, específicamente la lengua y el habla. La lengua y el habla, ambos, ¿ya? La lengua como aspecto abstracto, como aspecto ideal, como aspecto teórico, como aspecto en este caso de lo que es en este caso el conocimiento, la parte abstracta de la lengua. La lengua es eso que nosotros heredamos de nuestros padres como idioma. En este caso, ¿qué heredamos de nuestros padres? El idioma español. De repente algunos hablarán dos idiomas, dos lenguas, porque quizá papá en casa desde pequeñitos empezó a practicar su lengua madre, que pudo haber sido el quechua, el aymara u otro idioma, ¿no? Entonces, ese conjunto de conocimientos que tenemos acerca de, en este caso, nuestro idioma, se le llama lengua. ¿Y qué incluye este conjunto de conocimientos? Nuestro abecedario, la gramática, las reglas ortográficas, las normas, ¿no? Hay normas de dónde colocar la tilde, dónde usar las grafías U, B, B, J, J, G, la C, la S, la Z. Entonces, todo ese conocimiento que nosotros tenemos, que heredamos, como le digo, y que vamos aprendiendo en el colegio, ¿no? Desde que somos pequeñitos, cómo formar sílabas, cómo formar palabras, todo eso es la lengua, ¿ya? Entonces, decimos que es una facultad exclusivamente humana del lenguaje. ¿Por qué exclusivamente humana? Porque se relaciona mucho con el pensamiento. Si nosotros no pensamos, no encodificamos nuestra lengua, no encodificamos nuestro mensaje. Primero tenemos que pensar, razonar y recién construir nuestro mensaje. Por eso decimos que lengua está directamente a lo que es el pensamiento. Es racional. Es un conjunto de convenciones. Y al decir un conjunto de convenciones se refiere a normas, se refiere a reglas, se refiere a, en este caso, normativa de nuestra gramática. Nuestra gramática está dividida en varios aspectos. En el aspecto fonológico, morfológico, sintáctico. Por ejemplo, ¿quién sabe qué estudia la morfología de la lengua? ¿Qué estudia la morfología de nuestra gramática? ¿Qué cosa estudia? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué estudia la morfología? ¿Ya? ¿Qué estudia? A ver, la morfología. A ver, ¿quién sabe, chicos, qué estudia la morfología en nuestra gramática? Por ejemplo, si decimos pan, podemos decir pancito, panadero, panadería, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto implica la estructura de cómo están formadas las palabras. Si yo digo pan es el lexema o raíz, pero si digo pancito ya le estoy agregando un morfema diminutivo. Si digo panetón le estoy agregando un morfema aumentativo. Si digo, por ejemplo, panadero le estoy agregando un morfema adjetival. Panadería también, porque estoy formando sustantivos nuevos. Entonces, eso estudia la morfología dentro de la lengua o gramática. ¿Quién sabe qué estudia la sintaxis dentro de la lengua? A ver, ¿qué aspecto estudia la sintaxis? ¿Quién me dice? A ver, chicos. Por ejemplo, si yo digo sustantivo ya, la palabra mesa es sustantivo, pero si yo lo escribo dentro de una oración, ¿qué función cumplirá? Si digo la mesa está rota, la mesa está nueva, ¿qué función cumple ahí la mesa? Y si yo digo, Jorge compró una mesa, y si yo digo, por ejemplo, la pelota está debajo de la mesa, dependiendo el lugar donde se ubique en la oración, la palabra mesa va a cumplir diferentes funciones. En una podrá ser sujeto, en otra podrá ser objeto directo, en otra podrá ser circunstancial de modo, en otra podrá ser circunstancia de materia, etc. Entonces, chicos, la sintaxis estudia la función que cumplen las palabras dentro de la oración, ¿ya? También tenemos la semántica, que es otro aspecto importante del estudio de la lengua. La semántica estudia todos los significados de las palabras y las relaciones que existen entre ellas. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la palabra, por ejemplo, novato con V y novato con B? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo se llama esa relación que existe entre la palabra novato con V y novato con B? O la palabra Nobel con V y Nobel con B. A ver, con Nobel, que es más fácil. Nobel con V y Nobel con B. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué relación existen estas dos? O entre la palabra panadero y paradero. ¿Quién me dice? O entre las palabras de repente causal y casual. Por ejemplo, si decimos las palabras causal y casual, decimos que son palabras, en este caso, parónimas. Se parecen en la escritura y se parecen en la pronunciación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si
Tenemos a las palabras panadero y paradero también, son parónimas, se parecen en la pronunciación. Si tenemos, por ejemplo, la palabra Nobel y Nobel que les mencioné, en este caso ya son homófonas, suenan igual, Nobel y Nobel suenan igual, pero hay una diferencia, una es con V y la otra es con B. En este caso, por esa diferencia de grafía, decimos que son homófonas. Significado diferente, pero el sonido es idéntico. Homófonas igual sonido, ¿ya? Entonces, eso estudia la semántica. Entonces, chicos, estamos viendo cómo la lengua es amplia, tiene muchos niveles de estudio, ¿ya? Por eso la lengua es el concepto de todo aquello que tenemos como conocimiento heredado de nuestro idioma, su gramática, su estructura, su fonología, su semántica y todo ello. Se relaciona mucho con el pensamiento. ¿Por qué? Porque primero pensamos y luego recién emitimos nuestra encodificación o nuestro mensaje. Y eso lo vimos en el tema de comunicación, ¿no? Hace una semana. Muy bien, ¿cuáles son las características de la lengua? Por ejemplo, características tenemos que social. Todas las comunidades tienen pues su lengua. No existe comunidad que no tenga, en este caso lengua. Todas tenemos la lengua, todas tenemos una lengua. Perdón, chicos, un segundo, déjenme un ratito, por favor. Disculpen. Igual te voy a mandar. Ya, fíjate que tienes una lista y les mandas un mensaje porque están los teléfonos que ingresan a los llaves. ¿Sí? Vas a hacer eso. Los que no están ingresando a los llaves, estamos en las conferencias. Ya publicaron el grupo. Ya, okay. Muy bien, chicos. Es social. ¿Por qué es social? Están ingresando. Mándalos. ¿Ya? ¿Por qué es social? Porque todas las comunidades tenemos una lengua, un idioma. Si es una comunidad muy pequeñita, si es una comunidad muy alejada, muy primitiva, en lo que es su evolución, de repente, como son algunas comunidades alejadas de la selva, ¿no? Todas tienen su lengua. No existe comunidad que no tenga su lengua, ya que sin una lengua la civilización no podría sobrevivir, no podría desarrollarse ni relacionarse. No existe una comunidad de sordos, de mudos, no. Todas manejamos nuestra lengua heredada de nuestros padres. Por eso decimos que también la lengua es innata. Desde que nacemos tú ya tienes genéticamente la predisposición para heredar y para hablar esa lengua o ese idioma. ¿Por qué es psíquica la lengua? Decimos que es psíquica, como les mencionaba, porque lengua y pensamiento es como la cara y el sello de una moneda. Se relacionan de forma biunívoca. Yo no puedo expresar mi lengua si primero no pienso, si no tengo ese conocimiento de signos convencionales que se llama nuestro abecedario. Si yo no tuviera estas normas, esas reglas, si yo no conociera la semántica, los significados de las palabras que he aprendido, no podría expresarme a través de la lengua, del habla, ¿no? Por eso decimos que es psíquica, porque es abstracta, es mental, es el conjunto de conocimientos teóricos que tenemos de la lengua que heredamos de nuestros padres. ¿Por qué decimos que la lengua es variable? Ojo, es variable solo en el tiempo, o sea, a través de mucho tiempo es variable. Si hablamos de la lengua en el momento actual, que es llamado sincrónico, la lengua no cambia. Ahorita la lengua no va a cambiar. Para mañana, lo que significa libro no se va a significar otra cosa. Pero sí puede cambiar a lo largo de muchos años. Por ejemplo, ¿no? Antes la palabra villano solamente se refería, ¿no? Villano con V se refería solamente a las personas que vivían en una villa, es decir, en una ciudad. Pero actualmente ese significado ha evolucionado y ya no solo villano se va a significar a aquel que vive en una villa, sino también a la persona vil, mala, maléfica, perversa, ¿verdad? Que actúa con alevosía y ventaja. Entonces, ha cambiado, ahora tenemos más sinónimos de esa palabra, mayor acepción, o tenemos otros semas para esa misma palabra. Antes, por ejemplo, en el español de la Edad Media se decía agora, a la palabra que actualmente se dice agora, se decía aqueste en lugar de aquí, se decía allende en lugar de allí, se decía aqua en lugar de agua, ¿no? Se decía muchos vocablos a manera de cultismos que antes eran correctos y ahora suenan arcaicos, suenan desfasados, hasta sonarían incorrectos, ¿no? Si yo te digo, chicos, Allende venden bonitos celulares, ¿cómo que Allende, mis? Allá, pues allá. Entonces, ahora la lengua ha variado, ha evolucionado, pero a través de muchos años. A ese estudio que se le hace de la lengua a través de muchos años se le llama estudio diacrónico, a través de muchas décadas, diacrónico. Entonces, por eso decimos que es variable, pero con el tiempo, o sea, a través de un estudio diacrónico. Ese término tienen que manejarlo porque viene bastante en examen de admisión, lo que es diacronía y sincronía, diacrónico, ¿no? Diacrónico. Te van a preguntar, ¿la lengua cambia a nivel diacrónico o cambia en un estudio diacrónico? Verdadero. La lengua cambia en un estudio sincrónico,
falso. Sincrónico es ahora, hoy, no cambia. En diacrónico a través de los años, sí, ¿ya? Es teórica la lengua. Es teórica, como les menciono, tiene muchos niveles de estudio. Ustedes ya van a ver, por ejemplo, cuando nos toca estudiar categorías gramaticales, por ejemplo, el sustantivo, el adjetivo u otras, vamos a decir, chicos, vamos a estudiar el nivel semántico, el morfológico, el sintáctico, el fonológico y el lexicológico. Hay 5 niveles de estudio para cada una de las categorías gramaticales. Por ejemplo, si hablamos del sustantivo, ¿cuál es el estudio semántico? Semánticamente, ¿cómo lo definimos al sustantivo? Es la palabra que también se define como nombre, y precisamente por eso sirve para nombrar a todo lo existente, sea de naturaleza real o irreal. Todo lo que está a tu lado y tiene un nombre es sustantivo. Sustantivo sinónimo de nombre. Ya te definí que es el sustantivo. Morfológicamente, ¿qué es? Morfológicamente es una palabra variable, porque tiene accidentes de género y de número. Por ejemplo, niño, niños, de número. Niño, niña, de género. Vaca, toro, género. Yegua, caballo, género. Duque, duquesa, género. Ají, ají es número. Entonces cambian su estructura interna y pues es una palabra por eso variable, morfológicamente hablando. Sintácticamente, ¿qué función cumple? Primero es el núcleo del sujeto. Puede ser un objeto en el sujeto, ¿no? El sujeto es un objeto directo. Perdón, es un núcleo de sujeto en el sujeto, ¿ya? Y el predicado, el predicado puede ser un objeto directo, puede ser un objeto indirecto, puede ser un complemento circunstancial o puede ser un agente pasivo. Tantas funciones, claro, el predicado puede cumplir más funciones todavía. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Que estudiemos pues el tema del sustantivo y analicemos las funciones que puede cumplir sintácticamente hablando. Y a ver, ¿qué función nos falta? Lexicológicamente. ¿Qué función cumple lexicológicamente? No, lexicológicamente se dice si la palabra es de inventario abierto o cerrado. Chicos, ¿no es cierto que antes no existía la palabra chat? No existía la palabra clonación, no existía la palabra WhatsApp. ¿WhatsApp existe desde qué año, chicos? ¿Quién sabe? A ver, ustedes que son mucho más tecnológicos. Ustedes son los de la generación del milenio. ¿Desde qué época existe la palabra WhatsApp? ¿Desde qué año? ¿O Face? ¿Son sustantivos? Claro, el WhatsApp es un tipo de, ¿no? de aplicación para comunicarnos más rápidamente, enviar fotos súper rápido, ¿no? Lo que antes en el mensaje es muy difícil, un poquito más dificultoso enviar fotos. En el WhatsApp es muy rápido enviar nuestras fotitos, nuestros videos. ¿Quién sabe en qué año? A ver, no me digan que no existía, ¿no? Muy bien, Jordi, en enero del 2009, excelente. Entonces ya saben todos, ya 11 años, ¿no? Tenemos 12 años ya con el WhatsApp, ¿no? Miren, bastante tiempo, y hay muchos que recién lo han descubierto hace un par de años, ¿no? Que se negaban a usar el WhatsApp. Yo misma les comento, no, porque el WhatsApp, le decía, yo no quiero WhatsApp, yo quiero mi mensajito más rápido, decía, ¿no? Pero cuando vi que quería enviar fotos era difícil, entonces tuve que obligarme al WhatsApp. Entonces, y el YouTube, ¿quién sabe desde cuándo escuchamos música así a nivel mundial, nuestras músicas, nuestras películas? El YouTube, ¿quién sabe desde qué época existía? Antes no existía este sustantivo. Yo cuando estaba en el colegio, en quinto secundaria, ¿qué iba a conocer yo el YouTube? Yo compraba mis cassettes de cinta marrón, ¿no? Y los colocaba, y hasta yo tenía una cajita que era como un carrito, y yo hacía que retroceda mi DVD, un DVD gordo, grueso, parecía un cuadrado grande, y si yo quería retroceder o adelantar, tenía que meterlo en ese aparatito y hacer que retroceda y esperar la media hora y recién ver la película. Antes le comentaba que yo, por ejemplo, en mi época alquilaba las películas. Había una tienda donde yo alquilaba el DVD, no alquilaba para verlo, y tenía que devolverlo en 3 días, si no me cobraban muerte, ¿no? En cambio, ahora ustedes tienen todas las películas en tu Netflix, en tu YouTube. A ver, ¿de qué época existió el YouTube? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién me dice? Cultura general. A ver, Jordi, seguro, está que me ayuda. 2005, Danielita, bienvenida, princesa. Muy bien, Daniela, desde el 2005. Muy bien, igual Xiomarita, desde el 2005 existe pues el YouTube, y ustedes son los más beneficiados porque ya no necesitan ir al cine, ¿no? Ahí está todas tus películas, la puedes ver horas y horas. Incluso lo que es literatura ha sido llevada muchas obras al cine, y ahí puedes ver todas las películas de la Odisea, de la Ilíada y todo lo que es cultura general, ¿no? Y pues el Facebook también, ¿no? El Facebook también está por ahí, creo, ¿no? 2005, 2004, el Facebook por ahí también, ¿verdad? Entonces, chicos, miren cómo estas palabras se han creado, son nuevas. O sea, el hombre tecnológico, me imagino que un ingeniero de sistema, el que lo descubrió, lo creó en ese año, ¿no? Porque en este año tuvo la argucia, la astucia de crear esos programas, este tipo de aplicativos. Entonces, no existían estas palabras en nuestro léxico español. Ahora todos lo mencionamos. Escríbeme al chat, escríbeme al WhatsApp. Ya nos comunicamos por Face, ¿no? Entonces, ahora existe, chateamos, ¿ya? Entonces, existe esto, e incluso lo verbalizamos, hay que chatear, chateando. Me enamoré de él chateando,
¿no? Lo conocí whatsappeando, ¿no? Por ahí tú dices, ¿no? Entonces, ahora existe como verbo, como sustantivo, como adjetivo. Entonces, lexicológicamente es eso, que esa palabra puede incrementar su léxico, ¿no? Por ejemplo, hoy conocemos WhatsApp, Facebook, YouTube. Y cuando ustedes sean abuelos, ¿qué otras palabras más tecnológicas aparecerán? Que quizá pues no conocemos ahora y vamos a conocer de acá a 10 años más. ¿Qué sorpresa nos traerá la tecnología? De acá a 10 años más, ¿qué palabras existirán? Entonces, eso significa lexicológicamente que esa palabra es de inventario abierto, que se presta a que pueda crearse más con el avance de la tecnología. Entonces, lexicológicamente decimos que es una palabra abierta, ¿no? Que es una palabra de inventario abierto. Se van a inventar más palabras acorde al avance de la tecnología. Los verbos también son de inventario abierto, los adjetivos también. ¿Y por qué, mis? Porque derivan de los sustantivos. Y si los sustantivos son de inventario abierto, pues los adjetivos y los verbos también. Muy bien. Eso significa que es teórico. Hemos estudiado todos los niveles de estudio de la lengua. El semántico, el morfológico, el sintáctico, el lexicológico y el fonológico. ¿El fonológico qué es? Cómo suena nuestra mente. El fonológico significa estudiar la transcripción fonológica de las palabras. Por ejemplo, si yo digo la palabra, en este caso, examen, tú lo pronuncias así, fonéticamente, el exterior, a través del habla, pero a nivel mental tú tienes que desglosarlo a través de fonemas, y eso estudia la fonología. Entonces, examen lo voy a desglosar como la E, la KS, porque suena así, suena una K y una S. Entonces, esa X de examen, que es ortográficamente se escribe con X, fonológicamente no se va aparecer en tu mente como una X, no como una KS, como suena el sonido de forma perceptible a nivel mental, es la imagen mental de los sonidos. Entonces digo examen, ¿ya? Eso es el estudio fonológico, la transcripción fonológica que se hace del sonido fonético o audible exterior. ¿Qué más decimos de la lengua? Es un código. Claro, es un código porque solo nosotros lo conocemos. De repente los que hablan alemán, los que hablan inglés, de repente hay personas que solo hablan inglés, ¿verdad? De repente los estadounidenses que solo hablan inglés no conocen la gramática de nuestra lengua, no conocen quizá nuestras normas. El latín, por ejemplo, dice ser de la lengua que es mucho más difícil. Dicen que es la lengua más culta del mundo, claro, porque es la lengua madre. Es la lengua ¿no? que dio origen al español y a muchas de las lenguas a nivel mundial. Es una lengua muy difícil. Por ejemplo, aquí normalmente conocemos 2 accidentes gramaticales a 3 máximo de cada una de las palabras, pero en latín, por ejemplo, hay como 10 a 12 accidentes gramaticales para el sustantivo. Imagínense estudiar todo eso, ¿no? La fonología también es bastante difícil. Ustedes cuando vayan a la universidad, los que estudian letras, una carrera relativa a letras, van a estudiar latín, quieran o no, les guste o no. Y ojalá que no sucumban, porque de verdad es una lengua muy difícil. Yo la llevé y de verdad fue muy, pero muy difícil, demasiado, ¿no? Normalmente sacar un 11 era sacar un 20, ¿no? Y eso pues amaneciéndote y todo eso. Así que vayan preparándose por ahí, vean en YouTube, los que van a estudiar letras, los que ya saben que van a derecho, los que ya saben que van a literatura, lenguaje, a humanidades, los que van a sociales, ¿no? Ya mejor adelántense desde ahora, chicos, ustedes que ya están cuarto, quinto, y vayan estudiando latín porque de verdad es una lengua muy difícil, ¿ya? Entonces, decimos pues que es un código cerrado porque es un código lingüístico que solo nosotros conocemos. El código de la lengua alemana, del idioma francés, lo conocen ellos, no nosotros. Es un código especial. Y digo un código porque se refiere a un conjunto de signos convencionales. Esos signos convencionales son nuestro abecedario. Hay lenguas que tienen solo 7 letras en su abecedario, ¿no? Por ejemplo, los chinos utilizan una especie de dibujito para sus letras, ¿no? Pareciera muy difícil. Cañí se llama, pero esos dibujitos, les comento que cada una de esos dibujitos equivalen a una oración. A diferencia que nosotros tenemos letras, grafías, y cada una es una letra, y solo formando una letra con una vocal formamos sílabas, y solo formando sílabas formamos palabras. Y recién tenemos que unir todas las palabras para formar oraciones, y todas las oraciones para formar textos. En cambio, ellos con un solo dibujito que ellos tienen, ya significa una frase, significa una oración. Imagínate cómo entonces la diferencia de los códigos, ¿no? Por eso entonces decimos que la lengua pues es social, psíquica, variable, teórica, y es un código cerrado de las personas que pertenecen a esa sociedad, ¿no? A diferencia del habla, el habla ya es lo que expresamos al exterior, y obviamente para tener esta capacidad de expresar el habla tenemos que tener un aparato fonador, ¿verdad? Tenemos que tener un aparato fonador formado ¿por qué? A ver,
¿Por qué órganos estará formado nuestro aparato fonador? A ver, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y ustedes pueden ver parte de mi aparato fonador. A ver, los labios, por ahí comienza el aparato fonador, los dientes, la lengua, todo eso forma parte del aparato fonador. Luego, ¿cuáles son los órganos internos del aparato fonador que no podemos percibir, pero que sabemos que existe y que nos ayuda a producir el habla? ¿Cuáles son? Las cuerdas vocales, ¿qué más? La faringe, la laringe, la úvula, el diafragma, los pulmones son parte del aparato fonador. No tenemos que inspirar, expirar para poder expresar, ¿no?, tranquilamente las palabras. Por eso cuando uno está agitado no puede hablar y se ahoga, ¿no? Entonces, el habla, pues, es el uso individual que se hace del lenguaje, es el uso personal por parte del hablante. Y es la materialización del idioma o de la lengua al exterior. ¿A través de qué? De la habla. Obviamente decimos que de forma innata porque tenemos un aparato fonador. Características, es psicofísica. También porque le dicen que es psicofísica. Claro, si bien es cierto es física porque se expresa al exterior, pero primero pensamos y luego hablamos. Nadie, si yo te pregunto, ¿no?, ¿cuántos años tienes? Tú no me vas a decir arroz chaufa. Digo, ¿cuántos años tienes? Tú me dices, no, 21, 22, tu edad me dices, ¿no? Pero no me vas a decir arroz chaufa, ¿no? No te he preguntado qué te gusta de comer. Entonces, piensas y luego respondes, ¿verdad? Por eso es psicofísica. Pensamos y luego hablamos. Utilizamos el código y lo verbalizamos al exterior, o a través de gestos, de señales, de mímicas, de repente a través de otro tipo de lenguaje, ¿no? Es efímera, es pasajera. ¿Por qué es pasajera el habla? Es cierto que tú cuando eras pequeñito decías palabras que ahora quizá no pronuncias, ¿no? No hablabas igual que ahora, de repente te trababas con algunas letras, seguro mamá te va a recordar, ¿no? Tú de chiquito no pronunciabas bien la R, tú de chiquito decías tití a los carros, tú de chiquito, pues, decías meme, vamos a dormir. Entonces, mamá te hace recordar, ¿no?, cómo usabas tus vocablos de pequeñito. De adolescente, pues, tu lenguaje, tu habla, tu forma de hablar va variando, va cambiando, ¿verdad? Ahora que ya eres un adolescente, ya mayorcito, has aprendido más palabras, más léxico, te expresas mucho mejor. De repente estás en una reunión familiar y ya te conocen que tú eres el líder de la familia y tú hablas bien, eres como el maestro de ceremonia, eres el alma de la fiesta y organizas y hablas y animas y todo eso. Entonces, es efímero porque va cambiando, acorde a la edad, acorde a tu sexo, y va a cambiar más. Por ejemplo, tú ya de acá a 5 años yo te veo como un abogado, un médico, un arquitecto, un ingeniero, y va a variar tu forma de hablar, porque vas a manejar un tecnolecto propio de tu profesión, ¿no? Por ejemplo, Daniela parece que va, ¿no? Me parece que va a ser una abogada, entonces ya me va a hablar, ingeniera ambiental va a ser, ya ingeniera ambiental, entonces va a manejar códigos que yo no conozco, ¿no? Códigos que yo no conozco de repente, entonces ella va a hablar con sus colegas a través de su código de ingeniería ambiental, que seguramente van a ser vocablos que nosotros digamos, ¿what? ¿Qué significa, no? Pero ella lo va a manejar muy, muy fluidamente. De repente, Giancarlo me han comentado que va a ser abogado. Entonces, Giancarlo seguro va a hablar de las leyes, del habeas corpus, del habeas data, del acto de casación, del debido proceso. ¿Y en qué idioma más hablará Giancarlo? No sabemos, ¿no? Entonces, según su profesión, él va a adquirir un tecnolecto propio de su carrera y eso va a hacer que su lenguaje se haga más culto, se haga más profesional y él se va a expresar ya de diferente manera, ¿no? Tu habla también cambia acorde al contexto donde estamos, ¿verdad, chicos? Cuando estamos en clase nos expresamos de una manera, pero quizá cuando estamos con la familia ya nos expresamos un poquito más amical, más coloquial, un poquito más sueltos, nos expresamos un poquito más, más amenos, ¿no? Entonces va cambiando también acorde al contexto donde nos encontramos, ¿ya? Muy bien. También decimos que en este caso el habla, bueno, es efímera, dijimos, ¿no? Usa el código, es práctica también, ¿no? Usa el código, ¿por qué? Porque ya sabemos que primero tenemos que tener el conocimiento de nuestra lengua, de nuestro idioma, y recién lo expresamos al exterior. También decimos que el habla es práctica. ¿Por qué? Decimos que el habla es práctica, porque en todo momento estamos hablando, en todo momento estamos expresándonos. Si no hablamos, no podemos comunicarnos, es práctica. O sea, todo el día estamos hablando y no sabemos cuántos vocablos de forma infinita hemos pronunciado durante el día. Son incontables, ¿verdad? Individual. Es individual el habla, ¿por qué? Porque todos tenemos una particularidad en nuestra forma de hablar. Por ejemplo, hay personas que dicen ok, hay personas que dicen vale, hay personas que dicen te copié, hay personas que dicen estoy de acuerdo, bien, ¿no? Todos podemos expresar de diferente forma, a veces influenciados por la moda, a veces influenciados por un contexto, por la sociedad, influenciados a veces por los padres, ¿no? Por ejemplo, si los padres de ustedes quizá
tienen una carrera específica, ustedes van a influenciarse un poco de esos vocablos técnicos y lo van a empezar a utilizar en su habla coloquial, ¿no? Si por ahí ustedes tienen papitos de repente con algún tipo de actividad diferente, ¿no? Algún oficio importante, ¿no? Van a empezar a heredar esos vocablos dentro de su idioma como una especie de hábito o costumbre. Por eso decimos que es individual. Es individual también porque cada uno se expresa acorde a su personalidad, ¿no? A veces hay chicas que dicen, ay, esa chica cómo habla. Yo les comentaba la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en el tema de comunicación. Cuando estaba en la universidad yo me subía a las combis para irme a la Academia Duni y pues me sentía muy mal, yo me sentía ofendida, ¿no? O sea, me sentía ofendida y hasta me decía, me quiero bajar, ¿no? Había veces que yo me quería bajar, digo, no, ¿cómo me bajo? Y después, ¿quién me devuelve mi pasaje? Porque habían chicas de mi edad, ¿no? 16, que estábamos en la academia, 15, 16, y hablaban con un lenguaje tan procaz, tan vulgar, que yo me sentía ofendida. Y yo me sentía mal, nerviosa, ¿no? Entonces yo quería bajarme, pero es el habla individual. Hay personas que quizá tienen influencia un poco en el barrio, quizá un poquito de personas que son un poco, quizá en su lenguaje, un poco hostil, ¿no? Un lenguaje vulgar que no se debería mencionar en público, ¿no? Porque obviamente estas hiere susceptibilidades de personas que no están acostumbradas a escuchar un nivel tan de replano, tan subestándar del lenguaje, ¿no? A nadie le incomoda escuchar un lenguaje culto, a nadie, ¿verdad? Si no comprende, no te incomoda. Pero que tú escuches lisuras, que tú escuches palabras obscenas, vulgares, sí te incomodan, sobre todo a alguien que no está acostumbrado, ¿no? Entonces, por eso decimos que es individual. Cada uno se expresa acorde a su cultura, su edad, su sexo. A veces dicen que los chicos o los varones son un poquito más sueltos en el lenguaje y las chicas como que tienen más cuidado en emitir ciertas palabras, ¿no? Y bueno, eso se ve, es cierto, porque a veces las chicas pues tienen un poquito más de prudencia, ¿no? Lo cual no estoy diciendo que los chicos hablen mal, pero siempre hay que cuidar, como un consejo que les digo, que tenemos que siempre hablar de forma objetiva, ¿no? Hablar en un nivel estándar, ¿no? Porque no todas las personas están acostumbradas a usar un lenguaje muy suelto, muy procaz, ¿ya? Entonces siempre respetar, ¿no? Tu derecho termina donde comienza el del otro. Muy bien, hemos visto ya las características de los dos elementos más importantes de lo que es el lenguaje. Las dos planos del lenguaje, ¿cuáles son? El teórico, el psíquico, ¿no? En este caso, el que es un convenio, el que no cambia, el que es teórico, que es la lengua, y el otro que es el práctico, el individual, el que es el efímero, el que usa el código, el que es individual, el que es variable. El habla sí varía, les he mencionado que el habla sí varía acorde a tu edad, acorde a tu proceso, ¿no? De edad. ¿Cuáles son las variantes de la lengua? Tenemos acá como variante de la lengua al dialecto. El dialecto es una variación de la lengua, es decir, por ejemplo, todos en el Perú hablamos el castellano, el español, pero el castellano de Puno de repente va a ser diferente en algunos vocablos o en algunos sonidos al castellano de repente, pues, de Tumbes, por ejemplo, ¿no? De Piura. Ellos tienen un tonito a nivel fonológico, fonético, que se va a diferenciar de cómo mencionamos o cómo declinamos esas palabras en Puno, o en Lima, o en Arequipa, ¿verdad? En Chile también hablan español, ¿verdad? Los que han visto Yo Soy Chile, algunos han visto Yo Soy Chile, les invito a ver Yo Soy Chile, es muy bonito, ya me he quedado de verdad impregnada de este programa porque vienen artistas muy, muy buenos, ¿no? Sí, y peruanos también van para allá. Entonces, el sonidito más, un poquito chillón, medio dulcecito, agudo de los chilenos, a mí me encanta, por ejemplo, ¿no? Ese tonito chillón, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo la fonética de ese español chileno es diferente a la fonética del español peruano. Y también es diferente al español de México, ¿verdad? Ellos tienen otro tono también, ¿verdad? Un poquito más grave, ¿no? Más impostado, ¿no? Eso es el dialecto, es la variación de la lengua por un determinado lugar, ya sea a nivel interno de un país o a nivel externo, porque en muchos países podemos manejar ese español, ¿no? Lo manejamos en este caso en Chile, lo manejamos en Perú, lo manejamos en México, pero la fonética de cada país es diferente. El llamado dejo que ustedes le dicen, ese famoso dejo que ustedes le dicen, o tono, es el nivel fonético de cómo cambia. Entonces, esa pequeña variación de la lengua por distancias geográficas, por cuestión de culturas, distancia de culturas, es lo que le llamamos el dialecto. También tenemos el dialecto a nivel léxico, que es, por ejemplo, cuando una palabra significa lo mismo que la otra, pero se expresa a través de diferentes léxicos. Control. Por ejemplo, chicos, su audio. Más la flecha de audio, a ver. Por ejemplo, mujer y mina. En Argentina, a la mujer se le dice mina. Che, mira esa mina, está buena esa mina, dicen, ¿no? Entonces, mina se refiere a la mujer. Acá, ¿qué decimos cuando vemos una mujer bonita y despampanante?
Por acá mira esa flaca, está bonita, ¿no? Mira esta flaca, ¿no? Por acá dicen flaca un poco coloquialmente, ¿no? Lo que es en Argentina dicen, por ejemplo, mina, ¿no? Entonces, ambos significan lo mismo, solo que se está expresando a través de diferentes léxicos. Cerdo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se expresa la palabra cerdo en Venezuela? Le dicen tunco. Y en Colombia le dicen marrano. Acá difícilmente le decimos marrano, ¿no? Decimos chancho o cerdo simplemente, o hasta puerco, ¿no? Pero muy difícilmente decimos marrano. ¿Significa lo mismo? Sí. ¿Ha cambiado el significado? ¿Ha habido problemas en la comunicación? No. Porque para ellos significa eso, cerdo, y es lo mismo. O sea, no varía en nada, no afecta al lenguaje. Solo que ya sabemos el léxico semántico. Por ejemplo, el clásico ejemplo del Chavo del Ocho, ¿no? ¿Qué dicen en México? Me voy a comer una torta de jamón. ¿Y de verdad hay una torta? Hay una torta de esas dulces que acá comemos. Acá le llamamos torta al pastel de cumpleaños, ¿no? Y allá le dicen torta al sándwich, al pan, ¿no? Pan, ¿no es cierto? Entonces, me voy a subir al camión, dicen, ¿no? Siempre escucho en los programas del Chavo que Chilindrina dice, me subo al camión. Y el camión para la Chilindrina es el bus, la combi, ¿no? Y acá camión no le llamamos a un transporte de peatón, ¿no? Le llamamos a un transporte de carga, ¿no? Ahí te das cuenta cómo cambia. Entonces, el léxico, pese a que es lo mismo, siguen formando parte del idioma español esos vocablos, pero van a usarse como diferentes vocablos en diferentes contextos por la distancia geográfica que tenemos. A nivel semántico, una fruta puñeta en Argentina, cresta de pavo en Salamanca, ¿no? Cresta de pavo. Piña se le dice fruta, se le conoce como fruta del Perú. Piña, si decimos te daré una piña, es como si te dijera te voy a pegar en Argentina. En Argentina significa, darte una piña significa darte un puñete. Entonces en Argentina alguien te dice que te dará una piña y tú te quedas ahí parado, perdiste, ¿no? Te pegaron. Cresta de pavo, ¿no? Una piña significa cresta de pavo, por ejemplo, ¿no? España. También radica el significado del lugar, también ¿no? Diferencia el significado de los vocablos, un aspecto de dialecto. Y el morfológico. Señorcito, dame una pastillita. ¿Dónde hablamos así como diminutivos? Dame una pastillita. Usted cantas bien, usted cantas bien. Normalmente acá no decimos usted canta bien, usted canta bien, ¿no? Para nosotros sería una especie de cacofonía expresar esas palabras, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, morfológicamente también vemos que en otros países, por ejemplo en Puno, decimos que jala el agua, acá decimos que frío, ¿no? Entonces va cambiando la forma de hablar, va cambiando los significados, va cambiando los vocablos, va cambiando el dejo, y todas esas variaciones del mismo idioma o del mismo idioma se llaman dialectos. A nivel sintáctico, de la selva su fruto, eso mencionan en la selva, ¿no? Sé de qué vendrá, sé de qué vendrá, ¿no? En lugar de decir sé que vendrá, acá usan el dequeísmo en la selva. No es necesario decir de qué, sino sé que vendrá, pero sé de qué vendrá lo usan mucho en la selva, con el norte también, ¿no? Eso se llama dequeísmo, y aquí pues hay una especie ¿no? de desorden lógico de la sintaxis, ¿no? Este fruto es de la selva, o su fruto es de la selva, pero dicen de la selva su fruto, ¿no? ¿Qué es el sociolecto? Es otra forma de variación de la lengua, pero ya no por distancia geográfica, sino es una variación del idioma de la lengua por estrato social, por nivel social, y eso implica también un nivel cultural, por nivel social. Presenta 3 niveles. El súper estándar que les hablaba es el vocabulario que usa, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, los premios Nobel, los literatos, las personas cultas. Es un lenguaje elegante, preciso. ¿Quiénes también utilizan esto? También ustedes, cuando sean profesionales, van a tener un nivel súper estándar, como les menciono, porque van a manejar un lenguaje especial, un lenguaje especializado de su profesión. Condujo el automóvil y satisfizo su anhelo. La policromía del boceto exalta las miradas. ¿Quién me dice qué significará este mensaje? A ver, ¿quién me dice? Chicos, si yo les digo la policromía del boceto exalta las miradas, ¿qué quise decir con eso? A ver, ¿quién entiende este nivel alto del lenguaje, este nivel cultural, culto del lenguaje? Yo sé que ustedes entienden, ¿no? Porque ustedes son cultos, son estudiosos. La policromía del boceto exalta las miradas. ¿Quién me dice qué significa eso? No me digan que no entienden, yo sé que sí entienden. Por acá me están escribiendo ya. Es un dibujo, muy bien, Danielita, boceto es un dibujo. ¿Pero qué es la policromía? Cromo significa, ¿qué significa? Color, y poli, muchos. Entonces, la policromía del boceto significa que hay muchos colores en la imagen y que estos colores variados, ¿no? Variados,
ha exaltado las miradas, ha motivado, ha animado. Exaltar es animar, o sea, ánimo a que yo mire ese cuadro, ese boceto, porque hay tanto color que me llamó la atención. Entonces, produjo mi ánimo. Entonces, quiere decir que los colores variados del dibujo de la imagen, ¿no? Motivaron o animaron las miradas de los expectantes. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, ese es un lenguaje súper estándar. ¿Y quién habrá hablado así? Seguramente un pintor, seguramente un Da Vinci, ¿no? Un pintor, varios colores, muy bien, Danielita, muchos colores, ¿ya? Arriba, condujo el automóvil y satisfizo su anhelo. Satisfizo quiere decir que está contento, ¿no? Satisfecho, su anhelo, su motivación, su gusto, muy bien. Ese es un lenguaje súper estándar. Así ustedes van a hablar, por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, chicos, el alófono de la palabra toquepala es aún un enigma. Y es que es el alófono, me vas a decir. Ya lo vamos a ver en fonética, ¿no? Que es el alófono. Pero seguramente si hablo con otra profesora de lenguaje, otro profesor de lenguaje, sí vas a ver que es el alófono, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Igual si hablas con un ingeniero, de repente te va a explicar algunos tópicos propios de ese idioma y no vas a entender. Es por eso que decimos que este nivel es súper estándar, que para comprenderlo tienes que tener un nivel cultural, ¿no? Súper estándar, tienes que conocer varios vocablos. Y acá depende mucho de que lees bastante. Si tú lees bastante vas a aprender más significados. El significado no lo aprendes leyendo el diccionario, sino leyendo lecturas, párrafos, periódicos. Vas aprendiendo palabras de por sí, porque algunas palabras incluso las vas a conocer solo por el contexto. Sin necesidad de ir al diccionario vas a conocer las palabras. El nivel estándar es el nivel el que hablamos con la familia, en casa, con los amigos, entre ustedes. ¿Están en un recreo? Tienen su nivel. Están, oye, compañera, ¿cómo estás? ¿Qué comiste ayer? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste en vacaciones? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo has estado? ¿Cuál es tu hobby? ¿No? Es un nivel coloquial, educado, regular, objetivo, ¿no? Papi, vamos al estadio, hijito, pero siéntate a la mesa, hijito, termina tu tarea y nos vamos, ¿ya? Entonces es un lenguaje coloquial, sí, sencillo, el que hablamos cotidianamente, el habitual, el que tenemos con el hermanito, con el papá, con el mamá, con los tíos, con la familia. Y el subestándar, que está por debajo del estándar, ya corresponde a estratos incultos. Y también podríamos decir a personas que delinquen, porque las personas que delinquen tienen un código un poco cerrado. Precisamente cuando van a robar, cuando asesinan por dinero, por celulares, empiezan ¿no? a expresar lisuras, ¿no? No han visto las noticias horrendas que salen, ¿no? Empiezan a gritar, ¿no? Empiezan a tratar de amedrentarte con lisuras, con palabras soeces. Y también no solamente a las personas que delinquen, sino también este nivel cultural, eso también le corresponde a personas poco instruidas. A veces de repente no te ha pasado que tienes un amigo en el chat y te habla con muchos errores ortográficos, escribe mal, ¿no? De repente pues tanto escribe mal que hasta te cuesta descifrar. A mí sí me ha pasado, créanme, algunas personas que me escriben y escriben pero tan mal que a veces me cuesta descifrar, o sea, como si fuera otro idioma, porque tengo que entender cómo han escrito eso, o sea, han roto todas las normas ortográficas sabidas y por haber, ¿no? Entonces me cuesta entender lo que escribe, pese a que está en español, porque en lugar del H me la ponen sin H, en lugar del V ponen la B, entonces tengo que yo tratar de ver ese código cerrado que ellos tienen, ¿no? Pero a veces no es tanto culpa de ellos, porque hay estratos poco incultos, poco cultos o poco instruidos, que no es culpa de que ellos no hayan querido estudiar, sino que no han tenido condiciones. Porque hay muchas personas en provincia que pues se expresan, ¿no? Con ese nivel subestándar, no vulgar, sino poco instruido, confunden la gramática, confunden la fonética, pero eso ya es por cuestión de estrato económico social, no es porque son personas que delinquen. Entonces hay dos grandes grupos en este nivel subestándar, el código cerrado de los que delinquen y el código de las personas poco instruidas, que de repente no terminaron ni la primaria, que de repente no saben ni escribir, ¿no? Entonces eso ya es otro tipo de contexto. Lo agarraron de Lorna, por ejemplo, Lorna, ¿no? O sea, de forma vulgar le decimos Lorna a quién. No, digo vulgar porque no se debe decir así, no es una forma correcta, es una forma sahiriente de mencionar a alguien. ¿Quién es Lorna? Cuando se burlan de alguien, ¿verdad? Tonto, ¿no? Entonces, en lugar de decir, deberían decir, bueno, hay que enseñarle, hay que ayudar, no que lo agarraron de Lorna. Está chévere en mi lompa. ¿Qué significa que está chévere en mi lompa? Este nivel un poco vulgar de hablar. Porque eso también se crea, es una forma de criollismo, ¿no? Pero que no es correcto. Lo bueno es que tampoco es no es un lenguaje delictivo, pero no se debe hablar. Está chévere mi lompa, ¿qué es? Porque después nos malacostumbramos y heredamos esto a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Si tú hablas así, va a hablar así tu hermanito menor. Si tú hablas lisuras en casa, tu hermanito menor va a hablar lisuras, tú te vas a reír, no te puedes reír, ¿no? Varios colores, muy bien, Danielita.
Está chévere mi lompa, quiere decir que le ha gustado, que está bien, ¿no? Está bonito, es como decir está bonito mi pantalón. Pero ¿por qué no decir está? ¿Por qué decir ta? Ta, ¿qué está? Tú ya sabes que está bien, ¿no? ¿Por qué decir mi lompa si es pantalón? ¿Por qué no decirlo con todas sus letras, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado como qué tipo de lenguaje usamos, qué nivel usamos, ¿no? El nivel que ustedes deberían usar es solo el estándar y superestándar, no llegar al subestándar, porque se van a mal habituar, se van a mal acostumbrar y luego van a hablar así con el enamorado, con el novio. Imagínense, van a la casa del novio y qué vergüenza que me hablen así, ¿no? ¿Qué van a decirle a la familia? Los espantas el toque. Entonces tienen que acostumbrarse a hablar a nivel estándar y superestándar, más nada, ¿ya? Así el amiguito, el mejor amigo. Y si el enamorado habla así, despáchalo y nomás, no sirve. Claro, pues cómo te va a mal influenciar así. Igualmente los chicos. La chica, por más bonita que esté, ya no 90, 60 revienta, pero habla así vulgar. No, pues sí, chicos, ¿no? ¿Quién va a querer a una chica así? Imagínate. El idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? El idiolecto es llamado también la variedad diafásica de la lengua. Se tiene en cuenta una fase, una etapa del aspecto de tu vida. Ya es la variación individual tuya. Es una variación de la lengua, el idioma, pero solo de tu persona. Varía según tu edad, como les mencionaba. Cuando eres pequeñito, hablas un poquito, ¿no? Con menos vocablos, no tienes tanto léxico. Eres más grandecito, ya te expresas mucho mejor. Eres mujer, tu lenguaje, bueno chicos, no es por hablar mal, las chicas siempre son un poquito más delicadas, ¿no? Más tiernas, ¿no? Suelen usar más cultismos, hasta a veces por machismo, les digo, ¿eh? Y ese machismo lo impone la sociedad. Los chicos a veces, por ser machismos, no quieren expresar bonitas frases a su mamá. No, pero eso hablan solo las chicas. No, que los hombres no lloramos. No, que los hombres antirrománticos son pavos. No es así. Los chicos también pueden expresarse de forma romántica, de forma educada, de forma adecuada, de forma culta, ¿no? Pero a veces dicen, no, qué vergüenza, yo no hablo porque eso es para mujeres, para mujercitas. No, no es así. Entonces, a veces por el género y por la sociedad que nos impone un machismo no imperante, los hombres quieren hablar un poco más rudos, ¿no? Y las chicas más delicadas, pero no, ambos debemos hablar igual de pues, educados, de sensibles, ¿no? Y según la ocupación también, el litigio fue un fraude, es un tipo de tecnolecto ¿de quién? Del abogado. El litigio fue un fraude, ¿no? Fue una estafa. Es decir, este litigio es este caso, ¿ya? Según el género, pues dice, mira María, está regio. Las chicas dicen está regio, ¿no? Está guapo, ¿no? Está churro, dicen las chicas, ¿no? Está regio, está guapísimo, ¿no? Los chicos no dirán, no dirán, mira José, la chica está regia, ¿no? No van a decir regia, ellos dirán otras palabras que son un poquito más, ¿no? Menos mesuradas, ¿no? Y según la edad también cambia. Eso le llaman idiolectos. Lo ideal que debemos manejar en un momento adecuado, ¿ya? Lo ideal. ¿Y qué es el idioma? Es la lengua oficial de un país. Es decir, ¿quién te dice que algo es idioma? La Constitución. La Constitución Política del Perú avala a 3 lenguas aquí en el Perú como idiomas. Para que conozcan, en el Perú tenemos como 57 lenguas, pero solo 3 son considerados idiomas y avalados como lenguajes oficiales por la Constitución Política. ¿Quiénes son? Obviamente el español o castellano, el aymara y el quechua. Estos 3 son considerados idiomas. Pues el machiguenga, por ejemplo, de la selva, no es considerado idioma. ¿Y por qué lo consideran idiomas? Algunas lenguas sí, algunas lenguas no. Por la cantidad o el porcentaje de quienes hablan ese idioma, esa lengua en el país. Entonces, como hay mayor cantidad de quechohablantes, de los que hablan el aymara y los que hablan el español, es por eso que por su, digamos, función también económica, política, por su función geográfica, por la gran mayoría de masa que hablan estas lenguas, se considera estas 3 lenguas como idiomas. Es decir, la lengua con la que se va a educar a sus hijos en los colegios, ¿no? La utilizada en las cuestiones comerciales, jurídicas, ¿no? Son lenguas oficiales en el Perú, como ya les mencioné, el quechua, el aymara y el español, y las lenguas de la selva si la ley lo establece. Si la ley lo establece, pero aún no lo ha establecido, ¿no? Por eso por ahora les menciono, son las 3, aymara, español y el quechua, ¿ya? Muy bien. Ahora sí pueden encender sus audios. Voy a colocar acá los puntos de quienes participan. Comenzamos entonces. La concreción individual de la lengua, ¿qué es? Un acto que... ¿Cómo se llama cuando expresamos la lengua al exterior? La concreción de la lengua. ¿Cómo se llama ese concepto? Concretamos la lengua al exterior. El habla, muy bien. La concreción de la lengua al exterior es el habla. Muy bien. Las lenguas no son homogéneas, varían dentro de su comunidad de hablantes de una región a otra. Varían, o sea, la misma lengua varía de una comunidad de hablantes de una región
y de la otra región. Es decir, es el mismo idioma, pero en diferentes regiones varía. ¿Cómo se llama eso? Esa variación de la lengua por motivos de distancia geográfica, ¿cómo se llama? Dialecto. Excelente. Dialecto es la variación de la misma lengua por diferencias, es distanciamiento geográfico, y esta variación se da a nivel fonológico, semántico, ¿no? Morfológico, como ya lo habíamos visto ahí, ¿no? Sintáctico. Dice la siguiente definición: sistema de signos orales y escritos. Claro, porque se puede expresar de forma oral o también a través de la escritura, los libros, las revistas, ¿no? Los periódicos, que utiliza una comunidad para expresarse. ¿Cuál es el concepto de esta definición? Sistema de signos convencionales que pueden expresarse de forma oral o escrita. Lengua. ¿Cómo se llama ese sistema Lengua. convencional? ¿Cómo se llama? Lengua. Lengua. Excelente, la lengua. Siguiente, ¿qué dice acá? Cuando una lengua varía en el orden de su estructura del dialecto, ¿qué quiere decir el orden de su estructura? Sintáctico. Sintáctico, como dije, de la selva su hija, en lugar de decir es hija de la selva su hijo, o sea, en lugar de comenzar la frase en el español, que es muy conocida como sujeto, verbo y predicado, comenzamos con el predicado, el verbo y al final el sujeto. Entonces, ese desorden lógico de la sintaxis regular se llama el nivel sintáctico, cuando variamos el orden de la estructura general de nuestro idioma. La variación regional en el uso de la lengua, ¿cómo se llama esta variación regional del uso de la misma lengua? Ya lo mencionaron hace un momento ya. Dialecto. Muy bien, el dialecto. Es otra forma de definirlo, ¿no? Lo mismo al final. Se presenta a nivel de fonemas. ¿Cuál de estos conceptos se presenta a través de fonemas? Los fonemas son los sonidos que salen al exterior. Por ejemplo, ahorita estos sonidos que yo estoy expresando son fonemas. Pero antes de expresarlos al exterior eran... perdón. Esto que estoy expresando al exterior se llaman fonos. Pero antes, cuando estaban en mi mente y yo estaba encodificando, se llamaban fonemas. A nivel mental se llaman fonemas. Esa KS que les mencioné de examen es fonema, pero yo cuando digo examen ya es un fono. El sonido al exterior se llama fono y el sonido a nivel mental, abstracto, se llama fonema. ¿Cuál se presenta a nivel de fonemas? ¿Qué se presenta a nivel de fonemas? Habla. Si yo dijera se presenta a nivel de fonos, sí sería el habla, porque fono, de ahí viene teléfono, de ahí viene audífono, de ahí viene micrófono, de ahí viene. Pero si es a nivel mental, Lengua. lengua, claro, es parte Lengua. es el estudio fonológico, lengua. La glicólisis es la descomposición del azúcar. La glicólisis es la descomposición del azúcar. ¿Qué tipo de concepto pertenece si yo expreso esta oración? Este es un nivel ¿qué? Este está expresado en un nivel subestándar, estándar o superestándar. Superestándar. Ya, y este concepto de nivel superestándar, ¿dentro de qué otro concepto se encuentra? Sociolecto. Sociolecto. Es por nivel social o cultural. Sociolecto. Muy bien. Ya vamos a aprender qué es la glicólisis, ¿no? Muy bien. Él es un plano de lenguaje. Es un plano de lenguaje. Hay dos planos de lenguaje, que les dije, ¿no? Como la cara de una moneda, cara y sello. Son los dos más importantes. Habla. El habla, la lengua y el habla. Lengua abstracta, habla concreta. Son los dos planos del lenguaje. De forma bionívoca, uno depende del otro. No existiría habla sin la lengua, ¿no? No podemos hablar si no tenemos unos signos convencionales. Cuando la lengua adquiere ciertas variantes sociales, ¿cómo se denominan? Variantes por estrato social, por nivel cultural, por estrato social. Sociolecto. Que tiene su nivel subestándar, estándar y superestándar. Señala la imprecisión con respecto al dialecto. O sea, ¿cuál de estas aseveraciones es falsa? ¿Cuál de estas aseveraciones es falsa? Por eso dice señala la imprecisión. ¿Cuál no corresponde al concepto de dialecto? A ver, lean. ¿Qué dicen? ¿El quechua no es un dialecto? No solo depende de los fonéticos. Es cierto.
cierto, el quechua no es un dialecto. ¿El quechua es o no es un dialecto, chicos? Sí. Sí, Miss. No es un dialecto, es cierto, el quechua es un idioma. Dijimos que era un idioma, ¿no? Está avalado por la Constitución Política. El dialecto no solo depende de lo fonético y lo léxico, claro, no solo depende de eso, porque el dialecto también depende de lo semántico, depende de lo sintáctico, de la estructura, ¿no? Es una variante del uso de la lengua. Es una variante del uso de la lengua. Toda lengua se dialectiza cuanto menos expanda. La lengua se dialectiza cuando menos expanda o cuando más expanda. Estas variaciones, ¿por qué se producen? Porque esta lengua va difundiéndose en más lugares. Y mientras más se difunde, más se va a dialectizar, o sea, más va a variar, porque hay más distancia geográfica. Y van a hablar acorde a su comunidad. Es una variedad, sí es una variedad de la lengua, dijimos, ¿no? Del uso de la lengua en diferentes comunidades. Sería, chicos, la A. Porque no podemos decir que la lengua se dialectiza cuando menos se expande. Se dialectiza cuando más se expanda, no cuando menos. Precisamente porque se va expandiendo más en diferentes geografías, es que más se dialectiza y no menos. Entonces, es una cuestión simplemente de lógica, ¿ya? En realidad todos son conceptos. Muy bien, ¿qué tenemos en la extensión? Tienes también 10 preguntas para marcar, ¿ya? Y en tu evaluación, en tu extensión tienes 10 preguntas para marcar y en tu evaluación tienes también 5 preguntas para el examen, ¿ya? Aquí voy a agregarte una tareita, chiquita nada más, en tu extensión, que es tu tarea, ¿ya? Algo chiquito nada más. Escribe 10 ejemplos de lengua con nivel super estándar. 10 ejemplos con nivel subestándar, o sea, lo que no deben hacer. ¿Ya? Nada más eso. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya vamos a tomar la asistencia entonces, ¿ya? Vamos a tomar la asistencia. Espero estén todos completos. A ver si han ido algunos, me dicen por aquí. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Alguna duda de la tarea? ¿Ninguna duda de la tarea, chicos? Recuerden que al pedirte 10 ejemplos de lo que es el nivel súper estándar, me tienes que colocar 10 oraciones en las cuales se menciona una habla culta, ya sea de un tecnolecto, ya sea con palabras, digamos, a manera de nuevos vocablos o nuevos sinónimos, ¿no? De ciertas palabras. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, la nimia tarea del lector es afable en cuanto a la lectura. ¿Qué habré informado, chicos? Primero hay que averiguar qué significa niña, ¿no? Entonces, por ahí hemos manejado un lenguaje súper estándar porque estamos manejando vocablos nuevos, ¿no? Vocablos que son sinónimos, por ejemplo, de la palabra insignificante. Niño significa insignificante. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, 10 ejemplos de un lenguaje culto, ¿ya? Y luego cuando te pido 10 ejemplos o 10 aseveraciones de un lenguaje de nivel subestándar, cuando vas a hablar en un lenguaje de un nivel quizá vulgar o quizá de un nivel, pues, de replana o simplemente de bajo nivel cultural, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería tu tareita. Las claves las marcas ahora, así rapidito, solamente para marcar, cuestión teórica. Me lo mandas al WhatsApp y la tareita tienes para enviarlo hasta la noche, hasta la tarde o noche, ¿ya? Tampoco es bueno que te amanezcas mucho, descansa tus horas completas por cuestión también de salud, ¿ya? Y trata de hacer las tareitas lo más temprano posible, ¿no? Come, descansate una hora y luego comienza con tus tareitas para efecto también de que no estés amaneciéndote, porque si no descansas bien, luego no amaneces bien, ¿ya? Preguntas, chicos, de alguno de otros cursos que tengan. ¿Necesitan algunas preguntas, dudas de algún otro curso que están por ahí teniendo y no comprenden algo de repente? No se olviden que estamos en la tercera semana. La siguiente semana ya es la cuarta semana de clase. En nuestra cuarta semana de clase ya tienen que presentar sus 4 tareas. ¿Ya? Sus 4 tareas, sus 4 evaluaciones, sus 4 aplicaciones. Los que por ahí se hayan incorporado recién, pidan, ¿no? Ya tienen ustedes los números de todos los docentes. Pidan con confianza en todos los, en este caso, ¿no? Piden con confianza de los cursos a cada profesor acerca, pues, de, en este caso, de las fichas que les falten, ¿ya? Lo que necesitan. También los que se están integrando, recuerden que en el Classroom también están subidas todas las fichas desde la semana 1 y también pueden ahí, pues, ayudarse para poder imprimir con mayor facilidad. ¿Ya, chicos?
Muy bien, ahora sí los dejo. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el día miércoles en literatura, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense mucho. Chao, Miss. Margarita, cuídense. Bye, Miss. Chao. Que vaya bien.